Bueno, muchachos, buenos días. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de seminario de grado 2, Sistema Financiero Nacional e Internacional. Para hoy tenemos planeado pues mirar el tema del ahorro nacional, algunas cuentas nacionales, algunas operaciones financieras y también vamos a realizar el primer parcial. Lo tengo programado para las 10 de la mañana. Ahorita lo miramos a ver si lo adelantamos o lo movemos, según cómo nos vaya. Pero antes entonces de arrancar con esto, les doy la oportunidad para la participación. Si de pronto tienen algunos temas que les haya llamado la atención esta semana, sea este el momento para que nos lo compartan. ¿Quién soy yo? Uh-huh. Así se habla. Listo. Excelente, Natalia, muy bien. Mira, eso es un tema que tiene todo que ver con lo que estamos tratando en este seminario. Las reservas internacionales por lo general se han depositado en dólares o en oro en Estados Unidos, pero los chinos desde hace mucho tiempo vienen generando también un banco de reservas, digámoslo, oriental, ¿sí? Del mundo oriental, las Coreas, Japón, bueno, también porque digamos ellos no quieren depender, ellos también son una potencia y no quieren depender en todo momento de la fluctuación de la Reserva Federal Americana, que es la que gobierna hoy en día casi que todos los mercados a nivel mundial. Ustedes saben que lo que tú acabas de decir, casi que todos los negocios se cierran en dólares. Esa generación de una moneda, no solo China lo está tratando de hacer, también lo está tratando de hacer Suecia. Lo que pasa es que, mira, hay dos cosas que son diferentes y nosotros debemos entender esto. Una cosa es una moneda virtual. Una moneda virtual yo la puedo crear, le puedo dar un valor y puedo trabajarla de manera legal para hacer transacciones. Eso facilitaría el mercado,
digamos, disminuye el costo del mantenimiento de la base monetaria. Recordemos que mantener la base monetaria es costoso porque los billetes cuestan, las monedas cuestan. Y también la seguridad, pues con algunos niveles de seguridad pues se podría trabajar. Lo que pasa es que hay dos cosas que hay que diferenciar ahí. Una cosa es una moneda virtual y otra cosa ya es lo que es el Bitcoin hoy en día, que se utiliza como un medio de valor. No sé si me haga entender. Cuando el Bitcoin nació hace, no sé, yo creo que el Bitcoin lleva por ahí unos 14 años. Era una moneda virtual. Entonces, ¿qué era? Es una moneda virtual, es un tipo de cambio. Entonces uno convertía los pesos o convertía los dólares a Bitcoin y podía hacer transacciones internacionales de una manera más ágil, pero no tenía un valor exagerado, ¿no? Era el valor de la moneda normal. Simplemente yo compraba el equivalente en dólares, hacía la transferencia a Bitcoin y simplemente los movía en Bitcoin. Es lo mismo como cuando tú te vas a ir, por ejemplo, en un viaje a Francia. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para poder comprar en Francia? Pues en Francia, si tú llevas pesos, seguramente nadie te va a voltear a mirar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que aquí comprar dólares, convertir los pesos en dólares y llevártelos para allá para poder hacer transacciones allí. Eso era el Bitcoin, lo mismo, era convertir unos pesos, unos dólares, unos bolívares y tal en una moneda internacional y poder hacer transacciones internacionales, transacciones virtuales. Pero después, ya en los últimos años, se le dio valor y eso fue lo que, digamos, desdibujó un poquito ya el objetivo principal de la moneda virtual, que es un medio de pago como tal, como nació el Bitcoin, es un medio de pago. Ya hoy en día no lo es, ya hoy en día es un valor que en alguna parte de la sociedad, recuerden lo que yo les he hablado, que es el valor de la moneda. El valor de la moneda es una percepción que una parte de la sociedad o una sociedad entera le da a unos papeles para poder hacer transacciones, ¿cierto? Y para poder sostener la economía, ese sustento de la economía, pero no es nada más. Entonces es importante diferenciar esas dos cosas, pero muy buen aporte, Angie, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Pero sí, no, nosotros ya no habíamos hablado de eso, creo, no habíamos alcanzado a hablar de eso. Sí. Ujú.
Sí, digamos que... Ah, bueno, el tema es el siguiente. El tema es que lo que se habla, lo que yo he escuchado, digamos, sobre ese tema es lo siguiente. Es que es para personas jurídicas. O sea, las empresas tienen que ser personas jurídicas. La crítica que se le está haciendo ya hoy es que sí, es que hay mucho empleo en Colombia que lo generan personas naturales. Todavía hay muchas personas con establecimiento de comercio que tienen 5, 6, 7 empleados, una bodega o un supermercado pequeño de barrio, bueno, no sé, que no son personas jurídicas, son personas naturales con establecimiento de comercio. Y de eso hay miles y miles y miles en Colombia. O sea que ellos se van a quedar por fuera. Eso es una crítica que le están haciendo. Lo otro es lo siguiente. Obviamente todos los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, pues bienvenidos sean, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no sé, ¿cierto? Si cuando, a ver, yo les comento esto. Resulta que cuando yo contrato como empresa formalmente a un empleado que se gana un salario mínimo, son 879.000 pesos. Pero cuando yo lo contrato formalmente, a mí ese empleado me cuesta realmente 1.350.000 pesos, como 1.348.000 algo. O sea que si yo comparo esos 350.000 con el costo real de la nómina, eso se convierte en un 25.8%. O sea que no estamos hablando de un 40%, sino real. En términos reales estamos hablando de un 25.8%. Ahora, la condición es que sí, entre abril, de abril 2019 a abril 2020, las ventas hayan disminuido en el 20%. Si la empresa no existía en abril, pues habrá un referente como en diciembre, creo, algo así, para poder que ingrese y tal. Pero es que tenemos que recordar que hay empresas, cantidades, miles de empresas que hoy en día no han visto rebajados sus ingresos, los han visto suspendidos. O sea, hay empresas que no están devengando, que no están vendiendo, no están abriendo las puertas. Entonces, digamos que yo tengo un costo de 10 empleados con salario mínimo a 1.348.000 cada uno y recibo 350.000 eh, por cada uno, pues no sé, ¿cierto? Si, la verdad es que sí. Si realmente mi disminución de ingresos es del 20 o del 30, yo estoy un poquito apretado y tal, pues sí, me sirven esos 350. Pero si realmente yo tengo negocio cerrado, pues no sé, porque igual de todas maneras yo tengo que sacar, si son 1.350.000 y me van a dar 350, pues yo tengo que sacar el millón de pesos de alguna parte para seguir pagando. Entonces, bueno, exacto. Ujú. No le aplica. Sí, porque es muy difícil, ¿cierto? Entonces el alivio, claro, es excelente para mantener ese empleo, es para poder sostener a esa empresa que todavía está generando empleo, que todavía está generando ventas, pero que se les ha disminuido en un 30, 40, 50%, pues para que logren sostener. Pero habrá muchas que se queden por fuera y vuelvo y le repito, en la informalidad que manejamos nosotros, las cifras dicen que la informalidad en Colombia llega a bordear cerca del 50%, pues la mitad de la gente va a quedar por fuera de ese beneficio porque, como les digo, o sea, la persona natural con establecimiento de comercio que tiene 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, pues no accede. Sin embargo, es una muy buena iniciativa. Hoy estaban hablando precisamente sobre eso esta mañana con el ministro para ver la manera de cómo se incluyen esas personas, se incluyen esas empresas pequeñitas que son de personas naturales, que son informales, pues porque también ahí hay una cantidad de empleo que se debería tener en cuenta, ¿sí? Porque no deberíamos dejar por fuera tanta gente que necesita. Pero muy buen aporte, Manuela, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Qué opinan de la decisión de Avianca de entrar en ley de quiebra en Estados Unidos? Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos que ellos tiraron varios lances a ver si los gobiernos de algunos países les ayudaban. Inclusive aquí en Colombia todavía se está estudiando la posibilidad de ayudarles, pero yo digo que ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente en este momento sea viable hacerle un préstamo a Bianca, ¿cierto? Porque yo diría, sí, excelente, pues prestémosle a Bianca, pero si le vamos a prestar a Bianca, también me le tienen que prestar al señor de allí de la esquina que tiene una empresa cerrada por la cuarentena, ¿cierto? O sea, no podemos privilegiar a algunos
y hacer, o sea, si tenemos para todos, es como cuando uno dice, si yo tengo para el que tiene para el whisky, pues tiene que tener para el hielo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo para atenderlos a todos, bien, pero si solamente voy a atender a los grandes, pues me parece que políticamente y socialmente es incorrecto. Entonces, digamos, ante la negativa que han tenido ellos en todos los países sobre esas ayudas, sobre esos préstamos, pues lo mejor que pueden hacer en este momento, la mejor decisión es declararse en quiebra para poder negociar los pasivos. ¿Por qué lo hacen allá? Pues porque los pasivos están por fuera, ¿sí? Los pasivos de Avianca están por fuera. Ellos recibieron el año pasado una inyección de capital de un holding alemán con el cual sobrepasaron, sí, algunos momentos. Lo que pasa es que Avianca tiene un problema particular, es que Avianca es una empresa muy buena en el tema operativo, o sea, en el tema operacional tiene muchos, en Colombia atiende más del 52% de la demanda de vuelos, tiene muy buena utilidad operativa, tiene muy buena actividad, pero tiene un endeudamiento muy alto. Entonces, cuando yo tengo un endeudamiento muy alto, resulta que ese costo financiero se lleva las utilidades operativas que yo genero. Entonces, para ellos es mucho mejor en este momento poder renegociar todas esas deudas para poder seguir operando. Es una buena estrategia y pues es posible que logren, digamos, de alguna manera, si esto pasa rápido, si ellos pueden volver a facturar, digamos, no sé, en un mes, 2 meses y tal, pues es posible que se pueda rescatar la empresa como tal. ¿Algo más, muchachos? Bueno, entonces vamos a revisar en este momentico una tareita que teníamos nosotros, que era una investigación sobre el encaje bancario. Tal vez ya lo hemos mencionado en alguna tutoría. ¿Quién me quiere contar qué es el encaje bancario, cómo funciona y para qué se utiliza? Y si de pronto tenemos datos de cuál es el encaje bancario en este momento en Colombia para una cuenta de ahorros o para un CDT. Sí, digamos que básicamente el encaje bancario es como la reserva que debe tener la entidad. Entonces, sí, ¿y por qué es eso? Sí, eso es correcto, sí. Sí, digamos de eso depende también de la disponibilidad del recurso. Pero el encaje, digamos, no lo decide el banco, el encaje lo decide el Banco Central por la política monetaria. El encaje es utilizado también como política monetaria, de pronto ustedes lo leyeron allí. Se utiliza como medida contraccionista o expansionista. El encaje tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Cuando el encaje baja, se supone que la economía crece, ¿sí? Pues porque el banco tiene mayor libertad para utilizar los recursos. Es decir, ¿cómo lo explicamos? Una persona abre un CDT, va a un banco y abre un CDT de 100 pesos y el encaje bancario está en el 10% para el CDT, pongámonos un ejemplo, ¿sí? Entonces el banco tiene que dejar 10 pesos guardados allí en el Banco de la República y puede trabajar con los 90 pesos. Cuando el encaje baja al 5%, pues el banco tiene un margen mayor, puede trabajar con 95 pesos, o sea, puede prestar más.
puede hacer más operaciones o operaciones más grandes. Entonces eso se supone que expande la economía, expande el consumo, que es lo que pretendemos cuando la economía está en receso, para poder que, digamos, se dispare la producción y se dispare el consumo, la demanda, y crezca la economía y se genere mayor empleo, que es lo que pretendemos en últimas. Entonces ese encaje se utiliza para, para, para manejar, digamos, lo primero es para manejar, digamos, como una reserva. Obviamente, pues es una, digamos, son márgenes estadísticos. Vamos a ver por ahí en la tutoría en la que hablamos sobre los mecanismos internacionales, en donde hablamos del acuerdo de Basilea, que es el acuerdo por el cual se fijan los topes de reserva para las entidades financieras a nivel mundial. Pues como, digamos, ese acuerdo dice que una entidad debe guardar el 8% de lo que capta, ¿cierto? Como reserva. Pero pues obviamente pues yo con el 8% no puedo responder por el 100%. No sé si eso sea claro, es una matriz estadística simplemente, de que fluctúan los retiros y los depósitos en un 8%. Es decir, con ese 8% pues yo atiendo a los que vienen por dinero en un momento dado, pero pues entendiendo, perdón, también que la base estadística me dice que no todos van a venir a retirar el dinero el mismo día. Y hemos hablado de eso tal vez, pero es bueno que lo recordemos, y es como trabaja la banca tradicional como tal. ¿Cómo trabaja un banco comercial? Pues trabaja con el nombre, con un permiso que tiene el Estado y la Superintendencia, de acuerdo a unos requisitos para poder hacer operaciones de intermediación financiera, es decir, captar dinero y colocar dinero. Y también vive de una matriz estadística, es decir, ningún banco sobre la tierra, por poderoso que sea, tiene la capacidad para devolverle a sus ahorradores hoy el dinero que tienen ellos acá en sus cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero no está guardado. El negocio del banco no es guardar dinero, el negocio del banco es intermediar. Entonces, de la matriz estadística, de que no todos van a venir a retirar el mismo día, ¿sí? Entonces, por eso manejamos ese 8, ese 10% como de reserva. Y también del nombre, ¿cierto? Del seniority que tenga el banco. Por eso los bancos cuidan tanto la imagen, cuidan tanto la calificación de riesgo, pues porque obviamente de eso depende la confianza que la gente tenga en ir a depositar los dineros allí. Los bancos en Colombia todos gozan de muy buena confianza, ¿cierto? ¿A quién le daría desconfianza llevar el dinero, por ejemplo, a la vivienda o a Bancolombia o al Banco de Bogotá? Pues a nadie, ¿cierto? ¿O qué opinan ustedes? Sí. Ah, sí, claro. Sí, sí, en un momento, entonces lo dijimos ahorita. Si mañana, por ejemplo, todos los ahorradores, todas las personas que tienen cuenta en la vivienda quieren ir a retirar el dinero, ¿qué tiene que hacer la vivienda? Inmediatamente tiene que cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque no tiene con qué pagar. ¿Sí? No tiene. ¿Por qué? Pues porque la plata está invertida. ¿Sí? Entonces vivimos es más o menos de eso. El encaje bancario entonces tiende a eso, a darle seguridad a esa matriz estadística. No es que esté respaldando, no es que esté respaldando los ahorros como tal, porque realmente no lo está haciendo. Yo con un encaje del 10% no puedo responder, o sea, con 10 pesos no puedo responder por 100, eso es lógico, ¿cierto? Pero pues en la matriz estadística que yo manejo lo puedo hacer, o sea, puedo trabajar. Igual de todas maneras, los bancos también trabajan en el mercado interbancario, que es que cuando un banco se desencaja, lo llamamos así, es decir, hoy vienen y le retiran mayor valor de lo que tiene en el Banco de la República, pues tiene que ir a pedir prestado. Entonces, hoy a la vivienda, estadísticamente, la matriz no se comportó de manera normal, sino que la distribución fue diferente y hoy vinieron a hacer más retiros de los normales y el banco necesitó dinero, no tuvo el efectivo para pagar. Entonces en el Banco de la República hace una transacción interbancaria, entonces va a otro banco y le dice a otro banco, venga, présteme 500.000 millones hasta mañana o hasta pasado mañana que yo me recupere. Y se hacen en transacciones interbancarias, ese interés lo fija el Banco de la República y son negociaciones de días. O sea, de días simplemente, mientras que ¿qué? Pues mientras que a la vivienda le entra más plata. ¿Qué hace la vivienda para poder que le entre más plata? Entonces probablemente suba la tasa de interés del CDT para lograr incentivar a más personas a que vengan y depositen sus dineros allí, porque es una entidad
que tiene buen prestigio para poder encajarse de nuevo y pagarle al otro banco el dinero que le prestó. No sé si eso sea claro, muchachos. Bueno, ¿qué más me van a contar sobre el encaje? Niveles de encaje, ¿pudieron mirar? Sí, hay uno que es fijo, digamos el encaje normal. Lo que pasa es que el encaje marginal es un encaje adicional que según las condiciones del mercado. Lo que pasa es que hoy en día, digamos que el encaje no se maneja ya solamente como depósitos en el Banco de la República, porque recordemos que esos depósitos allá, ese dinero allí, pues es improductivo totalmente, ¿cierto? Entonces también el Estado ha tratado de imponer algunas inversiones forzosas a las entidades financieras para incentivar algunos sectores de la economía. Por ejemplo, a la banca un día el Banco de la República la obliga a que compre bonos, por ejemplo, de Finagro para financiar algunas actividades agrícolas que necesiten financiación en este momento. Entonces ellos colocan los recursos a unos intereses muy bajitos y eso también es una manera de encajar. A eso lo llamamos el encaje marginal. No es el normal, el 8% que fija el Banco de la República, sino que marginalmente, es decir, adicionalmente, en algún momento dado se le puede exigir al banco que haga una contribución adicional, que haga un encaje, o sea, que deposite, que deje quietos unos dineros adicionales para poder incentivar un sector de la economía. Y se maneja temporal. Sí, 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 claro. Sí, el marginal es un encaje adicional, básicamente. Muchachos, discúlpenme un segundo, voy a contestar por aquí. Qué pena, muchachos. Qué pena, muchachos. Bueno, listo, dejamos ahí entonces el tema del encaje y vamos a mirar entonces el tema que teníamos para hoy, que es el tema del ahorro como tal. ¿Cómo nos fue con esa lectura del ahorro? ¿Sí? Vamos a ver qué también les fue. Bueno, vamos a hablar entonces del ahorro nacional. Básicamente, ¿qué sería el ahorro como tal? Según la temática del módulo. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es lo que consideramos el ahorro? Sí, digamos que técnicamente es la parte del ingreso que no se consume. O sea que queda allí para funcionar, digamos, como fuente para el sistema financiero como tal. Si no existiera el ahorro, si no existieran esos recursos, digamos, de esos agentes superavitarios, pues no habría sector financiero, ¿cierto? O sea, tal vez las personas que necesitaran el dinero, los agentes deficitarios, pues necesitarían
ir a conseguir los recursos en otra parte, no sé, alguna cosa diferente. Pero el sistema financiero funciona de esa manera, o sea, la fuente del sistema financiero es el ahorro, porque son los recursos que las personas reciben pero que no gastan y las guardan allí para hacer inversiones, para llevar a los bancos a un CDT, a una cuenta de ahorros, a una fiducia. Y obviamente pues es el recurso que utiliza el sector financiero para hacer la intermediación, colocar esos recursos y sacar unas utilidades de allí, pero pues a la vez es digamos que el sector financiero como tal tiene una connotación de tipo social, pues porque es el mecanismo como tal que se utiliza para lograr llevar esos recursos de esas personas que ahorran a esas personas que lo necesitan para desarrollar los proyectos. Básicamente a nivel general, o sea, muy de forma macro, así funciona el sistema financiero. Entonces la base del sistema financiero es el ahorro. Y entonces el ahorro, vamos a ver por aquí en la relación de conceptos. Nos dice entonces que el ahorro nacional es la parte del ingreso que no se consume y proviene una parte de las familias, desde este punto de vista acá, el ahorro privado y el ahorro público, cuando se da, ¿cierto? ¿Qué aspectos influyen en el ahorro como tal? El deseo de adquirir vivienda ayuda, ¿cierto? Porque las personas ahorran para conseguir una cuota inicial para después conseguir un crédito hipotecario. Las tasas de interés, claro que sí, porque si aumentan las tasas de interés, pues eso incentivará a las personas que tengan dinero pues a ahorrar más para ganar más dinero. El factor demográfico es importante, ahorita lo vamos a ver, o sea, la distribución, el aspecto de la distribución etaria de la pirámide de la población, es decir, por edades. Cambios en los niveles de ingreso, eso digamos se supone que sí, en teoría económica se supone que si la persona gana más, pues va a tener mayor propensión, lo llamamos la propensión al ahorro. Lo que pasa es que en muchas oportunidades, cuando las personas ganan más, por lo general tienden a gastar más, a aumentar su nivel de vida, a cambiar su tren de gastos y obviamente pues a generar mayor consumo. También las tendencias de los precios incentivan el ahorro en la medida en que mayor inflación pues genera mayor ahorro y otros bienes durables, donde en esto intervienen entonces los depósitos de ahorro, que es el ahorro puro que se genera en los bancos. Cuando uno mira las cifras, digamos a nivel global del sector financiero en Colombia, una gran parte de esos depósitos está en ahorro, es la gran masa. Los bancos persiguen mucho la captación en ahorro. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que está a la vista, o sea, es un depósito con el que no se puede contar mucho, porque yo no sé si ese señor o esa persona que trae hoy a su cuenta de ahorros 2 millones, cuando se los va a llevar, puede venir en 2 días, 3 días, puede venir por la tarde por ellos, porque los necesitó para un negocio. Sin embargo, es la base y los bancos lo incentivan mucho. ¿Cayó un rayo en dónde? Como en Dos Quebradas, yo creo. Bueno. ¿Por qué? Porque esos depósitos de ahorro pagan muy poquito interés, ustedes lo saben, ¿cierto? Una cuenta de ahorros en un banco, pues el interés que paga es nada. Mientras que el CDT, por ejemplo, pues sí tiene otros costos que son un poquito más altos, otras remuneraciones que son un poquito más altas. También interviene la UR, que lo vamos a ver ahorita, la unidad de valor real, la cual es una herramienta para la financiación de vivienda. Nueva y usada, y se utiliza para manejar algunas inversiones forzosas de los bancos que están tasadas en VR, que es un indicador financiero. Los títulos de tesorería, que son introducidos como mecanismos de financiación interna del gobierno nacional. Es decir, cuando el gobierno necesita dinero, entonces emite títulos de tesorería o los TES que llamamos para poder fondear esa parte, digamos, del gasto que necesita, que no ha podido recaudar con los impuestos, o sea, el faltante o el déficit fiscal que llamamos nosotros. Bueno, aquí en los depósitos de ahorro dice que los cuales constituyen la línea tradicional de captación, lo que les acabo de decir, denominada también el ahorro puro o ahorro institucional, englobando únicamente la captación de recursos monetarios, realizados pues en las secciones de ahorro de los establecimientos financieros. Todos los bancos tienen obviamente su área de cuentas de ahorro y de diferentes tipos, para niños, para empresas, para personas, para empleados, bueno, no sé. Cada una tiene sus diferentes productos, digamos, para incentivar
para incentivar esa línea de captación. Los certificados de depósito, entonces, que se pueden dar en varias modalidades. Hoy en día, digamos, se constituyen títulos desde un mes prácticamente en adelante. Se pueden constituir con tasa fija o con tasa variable ligados a la ETF, por ejemplo. Son negociables en el mercado y tienen plazos, básicamente, digamos, lo que más se maneja entre 1 y 12 meses. Los bonos son entonces títulos de esos de mercado bursátil, son títulos, valores pagaderos generalmente al portador o a la orden, en el cual está impreso el monto. Es decir, el bono, como ya lo habíamos visto en finanzas corporativas, pues es un título de deuda que una empresa o un estado emite para y se compromete a pagar ese dinero en un tiempo con una tasa de interés determinada. La suma entonces que el emisor del bono pagará al tenedor en la fecha de su vencimiento, que puede ser a 2, 5, a 10, bueno, puede ser a muchos años. Ahí lo vamos a ver, hay bonos hasta a 100 años de algunos países, se llaman los bonos perpetuos. Y los intereses, sí. Sí, para cualquier, no, digamos que no está determinado que el Estado tenga que emitir títulos para una cosa específica, no. Simplemente, por ejemplo, se necesita hacer unas carreteras, por ejemplo, y lo podemos hacer con un endeudamiento a futuro. Sí, obviamente lo que pasa es que con los títulos que estamos haciendo, pues estamos comprometiendo ingresos futuros. O sea, si nosotros emitimos, por ejemplo, hoy en el mercado, si el Estado hoy necesita, vamos a poner un ejemplo, necesita 700.000 millones, entonces emite títulos a 30 años. Ustedes están viendo el módulo, sí. Ah, bueno. Em, digamos, se necesita 700.000 millones, ¿sí? Entonces sale al mercado y emite unos bonos. Esas operaciones las hace a través del Banco de la República, porque el Banco de la República tiene dentro de sus funciones hacer las veces de agente fiscal del Estado. Y en esas funciones de agente fiscal del Estado hace esas operaciones bursátiles del gobierno. O sea, no es el gobierno que salga como tal, sino que el gobierno le solicita al Banco de la República hacer ese tipo. O sea, en ese momento el Banco de la República actúa como una banca de inversión en un mercado bursátil. Entonces digamos que necesita 700.000 millones, entonces hoy sale y emite unos bonos, voy a poner un ejemplo cualquiera, unos bonos para vencimiento, estamos en el 2020, digamos que los vamos a pagar en el 2030, ¿sí? Y les vamos a poner una tasa del 7.5 efectivo anual, pagadero anualmente. Y listo, y recoge los 700.000 millones, o sea, vende esos títulos en el mercado de valores y, y obtiene la financiación. Obviamente entonces cuando vayamos a pagar esa plata, pues ¿qué hacemos? Pues si no tenemos todavía allá, que es lo que nos pasa siempre, por eso la deuda siempre viene creciendo, entonces tenemos que emitir otra vez. Si llega el año 30 y no tenemos los 700.000 millones de pesos para devolver y los intereses correspondientes, pues nos toca volver a emitir, ¿sí? Para seguir endeudando. Entonces muchas veces el endeudamiento tiende como a eso, a seguir agrandando el hueco, digamos, de la deuda y a poca inversión, pero si lo necesitara para inversión lo podría hacer. Recordemos que hoy en día, digamos, el Estado ya no puede emitir dinero a su antojo, sino que tiene que utilizar mecanismos financieros y tal. Y con esto lo que nosotros podemos ver es que por esos recursos del ahorro, es decir, por ese recurso que hay en el ambiente financiero, pues están compitiendo muchos actores, están compitiendo los bancos privados, corporaciones, bueno, y está compitiendo el Estado como tal también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese inversionista que está en ese sistema y que tiene dineros para invertir, pues obviamente él está a la espera de la mejor oferta para maximizar su beneficio. Entonces, si el Estado hoy está emitiendo unos títulos con una tasa superior, pues obviamente se va para allá y garantiza, digamos, su dinero, no digamos garantiza, pero pues por lo menos hace una inversión con un riesgo bajo. El riesgo que presenta Colombia en este momento para los bonos es bajo, Colombia tiene una muy buena calificación a nivel internacional y eso le da la capacidad o la posibilidad de obtener financiación tanto interna
como externa. ¿Algo más, muchachos? Bueno, por el otro lado, miramos que el endeudamiento, el Estado acude entonces al endeudamiento, como les dije ahorita, y también interviene entonces en ese mercado financiero. Entonces, se endeuda en el ámbito interno o externo con instituciones de crédito o por medio de la emisión de los títulos que les acabo de comentar, tales como los bonos de tesorería que presionan las tasas de interés al alza. Claro, obviamente cuando el Estado sale a ofrecer títulos, pues la tasa de interés aumenta porque eso presiona el mercado, ¿cierto? Por lo general en Colombia toda la emisión de bonos que hace el Estado son sobredemandadas, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el Estado sale a ofrecer, por ejemplo, 500.000 millones en bonos, las ofertas superan el billón o el billón y medio. O sea, si emitiera más, se vendería más, porque el Estado está bien calificado y porque hay muchos grandes capitales. Recuerden que yo les he comentado esto, que es diferente, digamos, tratar de hacer negocios financieros con miles y miles de millones o billones de pesos que hacer negocios con 1.000.000 de pesos. Cuando yo tengo 1.000.000 de pesos nomás, pues yo quisiera que yo fuera al banco y que me dieran 200.000 pesos mensuales, una tasa del 20%, ¿cierto? Pero pues eso es imposible. Pero cuando esos grandes fondos manejan mucho dinero, muchos miles y miles de millones, para ellos a veces ni siquiera la intención es ganar, sino no perder. Entonces ellos utilizan ese tipo de inversiones porque uno diría, pues un bono a 10 años del 7.5, pues uno diría, bueno, no es llamativo, pero para el mercado financiero de capitales, para el mercado de capitales sí, es muy llamativo y vuelvo y les digo, siempre son sobredemandados como tal. Que a su vez esta parte también genera entonces mayores ingresos que generan más propensión al ahorro. Cuando hay mayor ingreso, se supone que hay una mayor propensión al ahorro. Y que incentiva al consumo, pero también disminuye el ahorro. Otra cosa que interviene en el ahorro es eso. Entonces, cuando se consume mucho, digamos, cuando la economía está creciendo y cuando la gente se siente confiada, digamos, en el desarrollo de la economía, ahorra menos. Cuando la situación está difícil, pues ahorra más. En este momento, por ejemplo, la gente ¿qué está haciendo? Está cuidando el dinero y está tratando de ahorrar al máximo porque no sabemos cómo van las cosas. Ahorita escuchaba cifras sobre el sector automotor. Normalmente en Colombia se venden 26.000 carros mensuales. Es más o menos el promedio. Y ahorita en el mes pasado se vendieron 200. Se vendieron 222 carros en Colombia, eso registró el sistema. Es decir, nadie en este momento, muy poquitas personas, esas 222 personas, pues no sé, decidieron cambiar el carro. Pero la mayoría de las personas en este momento, en lo último que están pensando en cambiar el carro, ¿cierto? En lo último que estamos pensando es en un viaje a San Andrés. Entonces, eso era una cosa que digamos que se estaba hablando esta mañana con un delegado del Ministerio de Hacienda frente a esos incentivos y tal, porque hay por ahí una propuesta de, digamos, si las empresas no están vendiendo ahora y de todas maneras no están generando el IVA, pues entonces rebajar el IVA para las ventas, pero resulta que eso no beneficia a las personas de bajos ingresos, sino a las personas de altos ingresos, porque la persona de bajos ingresos no toma la decisión de compra porque le rebajen el IVA, sino porque realmente necesite el producto. Mientras que la persona que tiene dinero, a ese sí, si hoy le dicen que el carro vale 80 millones, pero que le van a rebajar 20 por el IVA, pues seguramente va a decir, ay, venga, aprovechemos este gangazo porque yo tengo ahí la plata para comprarlo, ¿sí? O sea que le estaríamos dando un beneficio tal vez a una franja de la población que no lo necesite. No sé si eso sea claro. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Es que no los veo y me hacen una falta, muchachos. Ustedes no me lo van a creer. No es que como estamos viendo la presentación, uno habla y no escucha nada y no, como que cree que está hablando solo y me da como un susto hablar solo. ¿Qué tal que me vean hablando solo? Imagínate, ¿qué dirán? El profesor Giovanni se toteó. Bueno, muchachos, esta unidad como tal,
Tiene como objetivo general identificar conceptos del servicio financiero, identificar los determinantes del ahorro, conocer los diferentes productos de captación, que ya hemos visto algunos en un documento que habíamos trabajado al principio, y valorar los elementos que aportan al desarrollo del ahorro como tal. Vamos a ver, antes de empezar con esto, unas formulitas de esto es de macroeconomía, en donde aparece por aquí el tema del ahorro. Esta es una ecuación que permite el equilibrio, es la ecuación del equilibrio de una economía capitalista. Entonces nos dice que el ahorro menos la inversión será igual al gasto del gobierno menos las transferencias que hace el gobierno a las diferentes regiones, menos los impuestos, más la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, o sea, el XN, o lo que llamamos las exportaciones netas. Esta es como el equilibrio como tal. Miren que aquí aparece el ahorro menos la inversión, es decir, esa parte del ahorro que no se gasta, del ingreso, perdón, que no se gasta, deberá ser igual entonces por el otro lado a esta ecuación. Y también en la fórmula del Producto Interno Bruto sería como esta, del PIB. ¿Cómo se mide el PIB? Se mide desde el ingreso, se puede medir desde la oferta agregada o desde la demanda agregada. Desde la demanda agregada, entonces miramos el ingreso como tal. Entonces esa fórmula diría que el PIB, el Producto Interno Bruto, como lo medimos nosotros, es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno, más o menos, en el caso de nosotros es menos, porque siempre recordemos que las importaciones de nosotros son más altas o más grandes que las exportaciones, es decir, la balanza cambiaria de nosotros o la balanza comercial es negativa, entonces siempre esta partecita de aquí se va a convertir en un menos, porque este valor será negativo. Entonces así se mide el Producto Interno Bruto y tiene que ver entonces con la fórmula del ahorro, ¿sí? Que es aquella parte del ingreso que no se gasta, que no se lleva al consumo. Dentro de esos determinantes del ahorro que tenemos, dice que el ahorro es la parte del ingreso que no se consume, bueno, ya lo dijimos, y que proviene de las familias y las empresas, el ahorro privado, y del Estado como el ahorro público. Y en los hogares hay diferentes factores. Hay un factor que es demográfico y lo dice más o menos la teoría, no sé si alguien lo recuerde, que las personas jóvenes y las personas ya de la tercera edad o los adultos mayores ahorran menos. ¿Por qué? Pues porque el joven no tiene una concepción de futuro, entonces no le interesa como el ahorro, y menos el joven de hoy en día, porque el joven de hoy en día, el millennial, tiene menos concepción de futuro, quiere trabajar, discúlpeme, quiere vivir al día, ¿sí me entiende? O sea, del día nomás, no, sin pensar en el futuro. Y la persona que ya, por ejemplo, ya tiene 70 años y que tiene una pensión, por ejemplo, pues tampoco le interesa ahorrar. No sé por qué, no me lo voy a imaginar. Entonces ese ahorro, digamos, está como en las personas de edad media, digamos 30, 50 y tal, donde las personas tienen proyectos, piensan en la familia, en el futuro, en la educación de los hijos, en muchas cosas, entonces tienen una propensión a ahorrar mayor. Ese es el factor demográfico que influye en la propensión al ahorro. Y también de otro lado nos dice que el porcentaje de ahorro depende también de los cambios en el nivel de ingreso, lo vimos ahorita en el mapa, de las tendencias de los precios y de las tasas de interés. Las tendencias de los precios, la inflación hace que se ahorre menos, porque las personas tratan de realizar sus compras antes de que el dinero pierda mayor valor. Las tasas de interés, pues se supone que si suben, incentivan el ahorro, y los cambios en el nivel de ingresos, se supone que si la persona gana más, pues tendrá una mayor propensión al ahorro, pero bueno, eso, como les digo, es discutible. La teoría económica lo dice, pero a veces en la realidad no se da. Ustedes saben que muchas veces tendemos a aumentar el consumo. Bueno, el ahorro en Colombia, sobre esto, digamos, no nos vamos a detener mucho, son cifras que tal vez están un poquito desactualizadas, simplemente para decir que el ahorro ha venido descendiendo a través del tiempo, porque ha habido, digamos, tendencia hoy en día a trabajar otros métodos de inversión, otras estrategias de inversión que son un poquito más rentables que el ahorro como tal, ¿sí? De pronto, digamos, hace años pues la gente veía que la única manera de tener dinero seguro era en el banco, una cuentica de ahorros, pero pues hoy en día se da cuenta que hay una fiducia, que hay mercado de valores y que hay otras inversiones en las cuales pueden
depositar sus recursos y obtener unas mayores rentabilidades. Entonces eso digamos que ha ido cambiando a través del tiempo. Es lo que nos dice más o menos el documento. Sobre esto, vuelvo y les digo, no nos vamos a detener mucho. Simplemente como determinar que el ahorro viene disminuyendo paulatinamente y que tenderá en un futuro a disminuir más. ¿Sí? Porque ese ahorro puro como tal, ¿sí? Porque se van a utilizar muchos otros mecanismos de inversión. Sobre las instituciones, sí, sí, claro, sí, la tendencia al consumo siempre va creciendo, a comprar más. Entonces eso obviamente afecta el tema del ahorro de manera directa. O sea, vuelvo y te repito, los jóvenes ahora no piensan en como en ese futuro, ¿sí? Sino que viven más bien como al día. O sea, inclusive, por ejemplo, no piensan ni siquiera en familia. Por ejemplo, mi hija tiene 17 años y ella pues hasta ahorita está clarita de que ella no va a tener familia, que ella mm, entonces no le preocupa eso. En cambio, a nosotros sí en un tiempo nos preocupó eso, ¿cierto? Como el futuro, la familia, los hijos, todo eso. No sé, a ellos como que poco les mueve ese tema. Eh, bueno, las instituciones de captación del ahorro, básicamente sobre esto vamos a decir que hay muchas instituciones que captan y que cada una pues trata, digamos, de capturar, digámoslo así, o de captar la atención de los ahorradores, de las personas que tienen los dineros para que vayan a depositarlos allí. Hay unos que trabajan la tasa de interés, hay otros que ofrecen planchas, el otro ofrece un edredón, el otro dice si aumenta su saldo en 2 millones le regalamos un televisor. Bueno, yo no sé, muchas cosas y estrategias que utilizan los bancos, en este caso los españoles fueron los que primero trajeron a Colombia ese tipo de estrategias para incentivar, digamos, que las personas aumentaran sus saldos en las cuentas de ahorro. Eh, pero también habla por aquí de que lo que les contaba ahorita, el Estado también participa, digamos, en ese mercado y es competencia de todos esos bancos vía los títulos de tesorería, que también captan mucho dinero del público. Estas cifras vamos a ver que están un poquito desactualizadas, simplemente lo que vemos ahí es la disminución de ese ahorro y el traslado a a otros tipos de inversiones como tal. Los depósitos de ahorro ya los habíamos visto en el documento inicial, pues no creo que haya mucha necesidad digamos, de ahondar en esto. Hablamos del ahorro puro, de la línea tradicional de captación, o el ahorro institucional, del que hablábamos ahora, que engloba únicamente la captación de recursos monetarios realizados por las secciones de ahorros. Hubo antes de 1990, antes del 99, funcionó el sistema del UPAC como tal. ¿Qué era el UPAC? Era la unidad de poder adquisitivo constante. Entonces este era un sistema que permitía a las corporaciones de ahorro y vivienda captar dinero en unas cuentas de ahorro ofreciendo además de una tasa de interés, ofreciendo un beneficio que se llamaba la corrección monetaria. ¿Y qué es la corrección monetaria? La corrección monetaria es devolver el valor de la inflación. Es decir, cuando yo tengo un depósito en un banco de 1 millón de pesos y resulta que lo tengo desde enero primero y en enero 31 voy a retirar el 1 millón de pesos, pero resulta que la inflación del año fue del 10%, pues ese 1 millón de pesos ya no vale sino 900, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque perdió 100.000 pesos de valor adquisitivo, ¿cierto que sí, muchachos? Por efecto de la inflación. Entonces, en ese tiempo se les dio la posibilidad a esas corporaciones de que, además de la tasa de interés, le ofrecieran a su cliente la posibilidad de reajustarle su saldo en esa corrección monetaria.
más unos punticos de intermediación, pero también les dio la posibilidad de colocar esos dineros de una manera que digamos, la forma que utilizó el gobierno para incentivar a que las personas llevaran los dineros a estas corporaciones para poder conseguir los recursos para hacer los créditos hipotecarios, que también se ligaron a la unidad de poder adquisitivo constante, es decir, ellos también, así como actualizábamos el valor del ahorro, actualizábamos el valor del crédito, y es lo que hacemos hoy en día, igual con el VR, lo que pasa es que ligado a otras variables, ya lo vamos a mirar. Entonces, básicamente estos depósitos de ahorro pues son los sencillos, los que trabajan cualquier banco, con los incentivos que utilizan para tal. Ahorita sí, sobre la VR, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. De pronto ya lo hemos tocado antes y tal, y es como la historia un poquito de esta unidad. Todos recordemos que la VR reemplazó el UPAC, ¿sí? Y la VR se llama la unidad de valor real, que está ligada a la inflación básicamente, o sea, al IPC. Entonces dice por aquí que a raíz de la profunda crisis que vivió el sistema financiero y muy especialmente el sistema de ahorro y vivienda a partir del 98, el Congreso de la República aprobó la Ley 546 del 99, que es la que aún hoy rige toda la colocación de créditos de vivienda en Colombia, es llamada la Ley de Vivienda. Esta ley eliminó el UPAC y creó la unidad de valor real como nueva herramienta para la financiación de vivienda nueva y usada. Resulta que, ¿qué pasó con ese UPAC? Ese UPAC funcionó mucho tiempo, desde 1972, cuando el gobierno autorizó la creación de las corporaciones de ahorro y vivienda para incentivar la construcción y la financiación de vivienda en Colombia. Pero resulta que ese UPAC fue paulatinamente desconfigurando su fórmula cuando el gobierno tomó la decisión de ligarla, de incluirle la DTF como una variable que afectaba el valor de esa UPAC. Resulta que a finales de los 90 hubo una crisis financiera muy grande, el dinero se escaseó, seguramente a ustedes no les tocó porque estaban muy chiquitos, pero hubo bancos que llegaron a captar títulos, por ejemplo el BCH llegó a captar títulos al 70% efectivo anual. Un banco normal captaba CDTs al 29% y tal, pero pues obviamente tenían que colocar a unas tasas muy altas también pues para lograr el margen de intermediación. Si yo tengo que captar CDTs al 30%, pues obviamente tengo que colocar como al 50% mínimo para poder obtener un margen de intermediación, ¿cierto? Para que me quede algo. Entonces eso hizo, digamos, la escasez de recursos hizo que la DTF subiera de tal manera que desdibujó, desconfiguró la fórmula del UPAC y los créditos se volvieron impagables. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Resulta que una persona, un banco le hizo un préstamo de 70 millones para comprar un apartamento que valía 100. Lo voy a poner así más facilito. Pero resulta que por efectos del UPAC y de la desconfiguración de la fórmula, ese saldo al pasar el tiempo que tenía esa persona de ese crédito que tomó por 70 millones se convirtió en 140 millones, ¿sí? Entonces en un momento dado, así crecieron esas deudas, el banco le dijo tranquilamente a la persona, le dijo, no, pues venga, entonces devuélveme la casa que vale 100, ¿cierto? Yo se la recibo y usted me sigue pagando el resto de la plata hasta que me pague los 140, lo cual era pues bastante injusto, ¿cierto que sí? Entonces el gobierno tomó la decisión de decir no, creó una norma que se llamaba la dación en pago. Entonces le dijo a los bancos, le dijo, mire, no importa cuánto valga la deuda en este momento, si usted le prestó 70 millones para comprar ese apartamento, usted le tiene que recibir ese apartamento y tiene que cancelarle la deuda. No importa cuánto valga el apartamento. Se llamó la ley de dación en pago. Entonces, a raíz de esta desconfiguración, entonces el gobierno creó esa ley, promulgó esa ley, la 546, y creó el VR, que el VR va ligado simplemente a la inflación. El VR nunca podrá subir, es la unidad de valor real, que es una unidad de cuenta, se llama unidad de cuenta, que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor. Entonces, hoy en día, un crédito en VR sube, sí, claro, sube todos los meses, pero nunca podrá subir por encima de la inflación. Entonces es más acorde con, pues sí, con los ingresos de una persona. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, no, bien. Bueno, entonces, como les venía contando, entonces esta unidad de valor real hoy en día funciona de esa manera. Ella sube, solo sube, ¿sí? La unidad de valor real no baja.
Ella, así baje la inflación, ella no tiene retroceso, ella simplemente se estanca. Si, por ejemplo, este mes la inflación fue 0 o fue -3, digamos, un día pueda pasar, sí, que la inflación se devuelva, ella se sostiene en el valor, pero no puede subir por encima de la inflación. Esta es como la seguridad que le da el Estado a ese sistema para poder financiar. Dentro de las condiciones, digamos, de los créditos de vivienda, para poder acogerse, digamos, a la ley 546, tienen estas condiciones. La primera es que tienen que estar destinados a la compra de vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual. Lo segundo es que tienen que tener una tasa de interés monetaria calculada sobre la VR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si uno lo mira de fondo, sí es una capitalización. ¿Por qué? Pues porque cuando yo emito un crédito, cuando el banco entrega un crédito en VR, lo que hace el banco el día que entrega el crédito, entrega los 70 millones del ejemplo que estábamos poniendo, pues simplemente toma esos 70 millones y los divide entre el valor de la VR de ese día, ¿sí? Y o sea, traslada ese valor de pesos a unidad de cuenta, a VR. Cuando dentro de un mes va a calcular la primera cuota, entonces toma esas unidades y las multiplica por el valor de la VR, pero de ese día. Entonces, si ya ha subido, como es lo lógico, pues el valor ya no son 70, sino que son 71, por decir algo. Y sobre ese valor calcula la cuota. Y después de que calcula la cuota, toma el saldo que queda después de hacer la aplicación y vuelve y los convierte en VR y los deja en VR hasta la próxima liquidación. No sé si sea claro eso, muchachos. Eso, o sea, que dice, Lo que pasa es que para esto sí me hace una falta el tablero y el marcador. ¿Cómo, Natalie? Sí, claro, lo recalcula, pero entonces de esa manera, sino que lo que les quiero explicar es que aquí dice que no se podrá capitalizar, pero realmente, pues ellos no lo llaman capitalizar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para eso utilizan una unidad de cuenta, pero realmente sí están capitalizando, de alguna manera, la corrección monetaria, ¿cierto que sí? Es corrección monetaria, lo que les hablaba ahorita. Lo que está haciendo ese sistema es que traslada esos 70 millones al valor de los 70 millones ya aplicando una inflación. Sí, la VR mide los niveles de inflación todos los días, la VR todos los días va subiendo pedacitos, pedacitos. En este momento la VR, ¿cuánto vale? 265 pesos, creo. Entonces funciona como de esa manera. Entonces, claro, cuando el crédito, cuando se va a liquidar, él toma el número de unidades, lo multiplica por el valor actualizado de la unidad y eso le da un valor mayor. Entonces, por ejemplo, ya en un mes, lo que les dije, el saldo del crédito ya son 71 y sobre esos 71 entonces liquida la cuota a una tasa de interés. Por ejemplo, cuando yo digo que yo tengo un crédito al DTF más 11, entonces es el VR más 11. Entonces el VR es esa corrección monetaria, el VR es que el sistema llega y trae esos 70 millones al valor de hoy, por el efecto que tiene la inflación sobre el valor de la moneda, ¿cierto? Entonces lo trae a valor de hoy, ya perdió una parte. Y sobre eso le aplica una cuota con una tasa de interés del 11%. Así funciona. Preguntan, muchachos. Bueno, Bueno, esos créditos deben tener un plazo para la amortización entre 5 y 30 años. Tienen que estar garantizados con hipotecas, siempre. Tienen que tener un monto que no exceda el porcentaje de manera general establezca el gobierno sobre el valor de la respectiva unidad habitacional. Es decir, hoy en día la ley de vivienda dice que se financia el 70% del valor. Lo que pasa es que por algunos convenios y también por algunos negocios, como por ejemplo el leasing habitacional, se puede financiar hasta el 80%, como una manera de incentivar, digamos, la compra o la financiación de las viviendas. Dice que la primera cuota del préstamo no podrá representar un porcentaje de los ingresos familiares superior al que establezca por reglamento del gobierno nacional. En este momento es el 30%. Es decir, una persona que se gane, o una familia, digamos, son el esposo y la esposa, la pareja, van a solicitar un crédito y entre los dos se ganan 2 millones de pesos en términos brutos. Es decir, eso es lo que dicen sus ingresos, su carta laboral. Entonces, la primera cuota del crédito que el banco les apruebe no podrá superar los 600.000 pesos por norma. Los sistemas de amortización tendrán que ser expresamente aprobados por la superintendencia bancaria y en este momento son dos modalidades, 4 sistemas de amortización. En VR hay
cuota fija en VR y abono a capital fijo en VR, que no son fijos en pesos, pues por efecto de la corrección monetaria. Y también en el otro sistema hay cuota fija en pesos y abono a capital fijo en pesos. O sea, dos modalidades, cuatro sistemas. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente sin ninguna penalidad. Eso, la penalidad la quitó la superintendencia hace ya muchos años, hace por ahí unos 8 o 9 años. Porque la cobraban los bancos cuando uno iba a pagar el crédito en la totalidad, le cobraban un porcentaje. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener y analizar, bueno, hacer un análisis tal, y como último, estar asegurados contra los riesgos que determine el gobierno nacional. Dice por aquí, dice, no obstante lo dispuesto en el presente artículo, los establecimientos de crédito y todas las demás entidades a que se refiere el artículo primero de la presente ley podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés sobre todo el plazo del crédito. Sí, cuando hablo de tasa fija, cuando hablo de VR más 11, lo que es fijo son los 11, ¿sí? Porque el VR, recordemos que es una unidad de cuenta y tal. Y cuando hablamos de un crédito en pesos, pues tendrá siempre la misma tasa o menor. Hoy en día, por ejemplo, una persona que tiene un crédito en un banco, un crédito hipotecario, lo puede ceder, es decir, se puede ir para otro banco, puede vender la cartera, siempre y cuando la tasa le mejore. Es decir, para que un banco le pueda ofrecer a una persona una cesión de crédito, comprarle la cartera, le tiene que ofrecer un beneficio en tasa, si no, la ley no se lo permite. Si en el otro banco estoy pagando el 14, entonces me tiene que ofrecer mínimo el 13.5 o el 13 o el 12 y tal, porque si es con la misma tasa o con una tasa superior, pues no se podría de acuerdo a la ley. No lo puede, la ley no lo permite. O sea, la ley de vivienda solo permite la cesión cuando hay mejora en la tasa. Si no hay mejora en la tasa, no se puede hacer el negocio. Y es facilísimo, es un negocio que se hace súper fácil porque el negocio de la cesión de la hipoteca es sencillo, no tiene costo, simplemente ir a decirle a la oficina de registro, mire, la hipoteca de esta casa ya no es a favor de Bancolombia, sino a favor de la vivienda. Haga el registro y ya. Sí, ese negocio se hace fácil hoy en día y es importante, cuando ustedes tengan la oportunidad, ustedes se tienen que, como consumidores financieros, beneficiarse de la competencia. Cuando ellos pelean por las tasas y el uno ofrece el 12 y el otro el 11 y el otro el 10, pues el que tiene que salir ganando es el cliente, en últimas. Bueno, sobre los certificados de depósito a término, ya habíamos hablado sobre esto, estaban parados pues en una ley del estatuto orgánico, tienen un plazo fijo, tienen una tasa fija, que puede ser fija o variable, porque les digo, hoy en día también pueden ser tasados en tasa variable como el DTF más un punto o 2 puntos, bueno, no sé, depende de las condiciones del mercado. Sobre los bonos también ya tenemos claro, ¿cierto? Que son títulos de deuda que las entidades, las grandes corporaciones o los estados emiten para financiar sus gastos. ¿Qué más hay por aquí? Bonos públicos y bonos privados. Bueno, pues los bonos públicos los que emite el Estado, o sea, los TES o títulos de tesorería, y los bonos privados que son emitidos por sociedades anónimas. Los títulos de tesorería, que son la manera como el Estado se financia de manera interna y que en mucha parte lo compran los fondos de pensiones y cesantías, trabajan mucho con títulos de tesorería porque son inversiones de largo plazo. Bueno, ¿qué más encontramos por acá? No, hasta ahí el tema del ahorro. Muchachos, preguntas, dudas, aportes. Sí, la ley lo exige. Es decir, ¿cómo funciona eso? Sí, le tiene que ofrecer un beneficio en tasa. Por ejemplo, tú tienes un crédito con Bancolombia, ¿sí? Que está al 14%, y resulta que el BBVA te hace una oferta de compra, te llama y te dice, mira, te compramos la cartera de Bancolombia, entonces te tiene que ofrecer una tasa inferior, si no, no lo puede hacer. O sea, te tiene que decir, mira, ya estás al 14, entonces yo te ofrezco el 12. Si no es así, no se puede plantear el negocio porque no lo aprueban, el Estado no lo permite. Tiene que tener un beneficio en tasa. La persona, mejor dicho, en una sesión de crédito lo único que cambia el crédito, porque el crédito viaja de un banco a otro con las mismas condiciones. Si tú sigues allá en la misma número de cuota,
con el mismo sistema de amortización, no es que vayas a empezar a pagar, no, tú sigues pagando el crédito en otra parte. No pueden cambiar las condiciones, lo único que cambia es la tasa, y como cambia la tasa, pues obviamente la cuota tiene que bajar. En eso también se da mucho que los bancos compiten tal. Entonces, cuando uno va, todos los bancos, yo trabajé mucho en la banca, entonces se desarrollaban estrategias de retención. Porque cuando una persona llegaba a la barra y le decía al asesor, venga, necesito una certificación del saldo de mi crédito hipotecario, entonces es una señal de alerta. ¿Para qué necesita usted una certificación de saldo? Entonces, para irse, ¿cierto? Entonces había una estrategia para eso. Venga, don Julio, qué pena, siéntese un momentico, cuénteme, ¿para qué necesita la certificación? Ah, no, es que me están ofreciendo y tal, ¿cuánto le están ofreciendo allá? Ah, que me están ofreciendo el 12%, listo, nosotros le bajamos también al 12%, para que no se vaya, ¿sí me entiende? Sí, obviamente mirando la calificación, teniendo en cuenta si es un cliente bueno, un cliente que paga bien, entonces pues yo no lo dejo ir, sino simplemente le digo, pues si lo voy a perder y otro se lo va a llevar al 12, pues me quedo con él al 12, ¿sí? Claro, es una competencia, lo mismo que las tarjetas de crédito, eso se puede utilizar. Ustedes, por ejemplo, utilizan una tarjeta de crédito en un banco a la tasa del 29% y resulta que mañana un banco los llama y les dice, mire, estamos comprando al 1. Listo, me voy para allá, es la mitad de la plata, es la mitad del interés. Lo que pasa es que ese banco me lleva al 1 con la ilusión de que yo después de que compre, después de que libere cupo, vuelva y compre con su tarjeta y esa sí me la ponen al 29, ¿sí? Pero de todas maneras yo puedo utilizar esa guerra, digamos, entre los bancos, obviamente, pues para rebajar el costo financiero, yo tengo que aprovechar eso. Hoy en día no hay nada más infiel que el cliente financiero. Se va para donde le ofrezcan 2 pesos menos y eso está bien, eso es legal, eso es competencia, como les digo. Ante una alta competencia, el primer beneficiado tiene que ser el consumidor. Muchachos, preguntas, dudas. Bueno, entonces pasamos al tema del examen, ¿sí? Entonces, ustedes ya han hecho estos exámenes conmigo, ¿cierto? 11 preguntitas de falso y verdadero, selección múltiple, está supremamente fácil. Recuerden lo que siempre les digo, el que no saque 5 no le vuelvo a hablar. Eh, Está habilitado para las 10 en punto y tiene 30 minutos de tiempo. No sé si haya preguntas sobre eso, dudas. Sí, listo muchachos, si no hay preguntas. 11. 11 preguntas. O sea que la persona, y todas valen .5, o sea, el que tenga las 11 buenas saca 5,5. Eso no se lo puedo llevar a Odin, pero le puedo guardar eso para otra nota. Listo, muchachos. Bueno, si no hay más dudas o más preguntas, entonces quedamos así por hoy. El tema dentro de 8 días es la banca central. Les dejo la tareita normal. Algunos recursos ahí como videitos para mirar, para que nos vayamos ambientando sobre el tema de banca central, que es el que vamos a trabajar en la tutoría número 6. Entonces, si no es más, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Yo estoy aquí, no voy a salir. Si tienen dudas sobre el examen o alguna cosa, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga y cuídense mucho, muchachos. Listo, pues. A ustedes muchas gracias, muchachos.